Marcelo Guzmán. Y yo soy boliviano, soy quechua aymara. Soy presidenta de la Asociación de Azufue, Distrito 9 en Santa Cruz. Yo me llamo Ramiro Torrico Cardoso, activista de la línea social. Mi nombre es Ronald Delgadillo Terrazas. Estamos con la regional urbana de Cochabamba, acá presentes en el 28º aniversario del Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos en Ibirgarzama, Bolivia. Yo entendí la lluvia, la mejor bendición. Y el día 2025 nuevamente vamos a ganar las elecciones. Somos anticapitalistas, somos antiimperialistas. Pese a que estamos sufriendo las inclemencias fuertes del tiempo, pero en realidad la gente está. La evolución democrática cultural para salvar a la humanidad de la crisis social. Paz con justicia social, América plurinacional. Nos ha donado casas, como pueblo indígena Yuki tenemos viviendas. Yo le hablo dentro de lo que es mi distrito, nos ha llegado bastante ayuda. El gobierno actual nos han dado energía también. La ayuda que nos ha llegado cuando nosotros solicitamos fue un enlocetado. Ya gracias a eso se pudo postular a un proyecto que tuvo el gobierno nacional. También se ha visto el empoderamiento de la mujer, porque antes las mujeres solo estaban dedicadas a la casa, al hogar, y ahora tenemos varias autoridades nacionales, departamentales, municipales, que son autoridades mujeres, ¿no? Y hemos sido beneficiados por lo menos unos 10 barrios de la zona, que no se podía salir del lugar porque en tiempo de lluvia se inundaba en un río total, que eso le llegaba uno hasta la rodilla. La transformación en que el gobierno ahora gobierne con las bases, con los movimientos sociales, que años atrás no era un privilegio que gozaban nuestros compañeros. Entonces toda ayuda necesitamos en la parte de zona sur, alcantarillado, canales fluviales, pavimento, es lo que pedimos a gritos. Eso sería. El MAS y PSP, en la síntesis de todos los procesos revolucionarios que ha vivido nuestro país. El adelanto que hay en Bolivia, la industrialización de la minería, recursos naturales, ahora el problema del litio. Y también se ha podido recuperar nuestros recursos naturales que estaban privatizados por anteriores gobiernos. Yo sigo convencido, nuestro movimiento político MAS y PSP es único en el mundo. ¿Por qué? Todos los países del mundo tienen los partidos de izquierda. Ese partido de izquierda, ¿quién hace? Un grupo de profesionales, politólogos, y después dice, es el partido de los pobres, es el partido de la gente humilde. Mientras en Bolivia, amenazados del exterminio, odiados, despreciados, hicimos nuestro instrumento político. Por eso es uno en el mundo, el MAS y PSP, hermanas y hermanos. La unidad. Aquí está la unidad para la derecha, aquí está la unidad. Y esta es la unidad, no hay división en nuestro proceso de cambio, en nuestro instrumento. Hemos estado en la masacre cuando el gobierno de facto nos ha hecho persecución política. Y gracias a la unidad del pueblo boliviano hemos recuperado la democracia de los pueblos. Y la unidad hay que hacerla en base a las conquistas del pueblo boliviano. Mejorando a las organizaciones, mejorando a cada grupo, cada sector que haya dentro del ministerio, que tenga el partido de gobierno, ¿no? Pero tenemos a traidores, a vendepatrias, ¿no? A chilenófalos. Estos son nada más que títeres, ¿no? Marionetas que están manejados por la CIA. Seguimos pidiendo justicia. Vemos que aún no tiene sentencia el golpista de Camacho,
sabemos que está detenido, pero no tiene sentencia, y eso vamos a pedir, hermano presidente Lucho, que tiene que haber justicia, hermanas y hermanos. No puede volver a pasar otro golpe de Estado. Bueno, lo que quiero es que, sigue trabajando con los indígenas, ¿no? Para poder coordinar y lograr muchas cosas, porque los indígenas muchas veces somos olvidados. Cuando era niño, adolescente, escuchaba movimientos indigenistas, cataristas, Mitka 1, Mitka 2, que lo que ha sido la base para impulsar un movimiento político. Pero también hay que recordar, hermanas y hermanos, no es que faltaban partidos de izquierda, habían partidos de izquierda, socialistas, comunistas, pero esa izquierda tradicional era sin indios, sin el movimiento indígena. ¿Y Estados Unidos qué es? ¿Es una taza de leche? Yo soy reservista, hermano, que he hecho mi servicio en la frontera con Chile. Soy ex cabo de ejército. Pero ¿sabe qué? Yo a mi patria pues lo voy a defender a muerte, no para matar a mi hermano. Un imperio que ha asesinado en todo el mundo a mucha gente que pensaba algo del socialismo, ¿ya? Entonces ellos han ido a masacrar, han ido a matar, como en Siria, en Afganistán. Ayúdame a decir que viva nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Que viva la MAS y PSP! ¡Uhayo Chuyanqui! Siempre hay personas que piensan no todos iguales. Y eso hace que un poco debilita el movimiento. Que este aniversario sea un ejemplo renovador para que nuestros diferentes hermanos de los países vecinos, de los 6 continentes que tiene nuestra amada tierra, se pueda replicar desde Bolivia. Bolivia está presente, gracias a Evo Morales estamos dentro del mapa. Rumbo al bicentenario, por ejemplo, los servicios básicos, al 6 de agosto del 2025, 100% de bolivianos con luz, con agua, telecomunicación. Al 25, doble vía La Paz hasta Santa Cruz. Quiero comunicar a todo el mundo de que realmente en Bolivia el proceso de cambio es lo mejor que ha liberado a todo Bolivia. Antes no conocían Bolivia, pero ahora yo creo que tienen una perspectiva diferente de Bolivia, ¿no? Antes solo se lo conocía porque eran productores de coca, narcotráfico, pero ahora se ve grandes logros y vemos de que hay ya cierto respeto por Bolivia. Como UNASUR debemos hacer un acuerdo estratégico, que la mitad de la población del mundo sean nuestros aliados estratégicos para vender nuestros productos. El socialismo quiere decir que tú tengas que comer junto conmigo. Que no solamente el 1% agarre todo el capital de lo que es el aspecto económico. Somos súper ricos en materia prima, pero sin embargo no teníamos escuelas, no teníamos hospitales. Y invitamos a toda la gente del extranjero que pueda venir aquí a Bolivia y pueda conocer toda la parte turística, toda la parte socioeconómica que tenemos acá. Pero gracias a un compañero, a un campesino que es Evo Morales, de un pensamiento verdadero revolucionario, ha cambiado nuestra situación de vida en 14 años. Sino que se pueda distribuir de manera equitativa, donde no haya esa diferencia de clases, sino podamos estar, así como en el momento democrático de emitir el voto, sea también equitativa para poder distribuir las riquezas que tiene cada país. ¡Que viva nuestro proceso de cambio!